para que las fuerzas de los mundos puedan entrar en este planeta Tierra, se necesita inevitablemente una serie de organismos capaces de asimilar las fuerzas y transformarlas para luego retransmitirlas automáticamente al interior del organismo planetario. Debido a esto, sobre la corteza geológica de nuestro mundo, o en la corteza geológica de nuestra Tierra, para ser más claro, existe la vida orgánica. El humanoide, o la raza humana en su conjunto, es con relación al planeta Tierra lo que el hígado en relación con el organismo humano. Me atrevería a pensar que la raza humana es el hígado del planeta Tierra. Asimila las fuerzas planetarias, las digiere y luego las retransmite a las entrañas de la Tierra. Por eso existe la raza humana. No quiero decir que las otras plantas y los otros reinos de la naturaleza no tengan el mismo objetivo. Claro que en general toda la vida orgánica que existe sobre la plantas que asimilan determinadas fuerzas de la misma Tierra para retransmitirlas transformadas a la misma Tierra. Hay plantas que asimilan las fuerzas del Sol para asimilarlas y luego transformarlas y retransmitirlas al interior de las capas de la Tierra. Y hay plantas que asimilan las fuerzas de todo este megalocosmos, de todo este infinito perceptible por los telescopios, para transformarlas y retransmitirlas a las capas exteriores de la Tierra. La criatura está de más. Algunas criaturas asimilan determinadas fuerzas, otras, aquellas fuerzas más sutiles, otras fuerzas menos sutiles, en fin, todas las criaturas, hasta los insectos más insignificantes, son indispensables para asimilar y transformar y luego retransmitir energías al interior de la Tierra. La economía de la Tierra se sostiene gracias a la vida orgánica. Esta gran mole en que vivimos, este enorme planeta, moriría radicalmente si no existiera la vida orgánica. Existe debido a la vida orgánica. Más especificando un poco, el humanoide resulta interesante. Es el hígado mismo del planeta Tierra. Existe por conveniencia económica para la Tierra. Dejará de existir cuando la Tierra no lo necesite más. Es un órgano de este planeta y nada más. Pero téngase en cuenta que a pesar de que su misión resulta estrictamente económica, mecánica, sin embargo, el logo solar, sol, para hablar con claridad, puesto glándulas sexuales, gérmenes, que debidamente desarrollados, lo pueden transformar en hombre solar. El sol tiene interés en hacer una buena cosecha de hombres solares, espíritus solares. Así pues, aunque aparentemente sea muy cruel el motivo de la existencia de la raza humana, sin embargo, no todo es cruel.
Sol quiere una cosecha de espíritus soldados, de hombres soldados, y ha puesto en cada uno de nosotros las posibilidades. Y si nosotros las desarrollamos, nos convertimos en tales. Mas si nos dejamos perder, nos tocará involucionar entre las entrañas de la tierra. Cuando una raza se desconecta completamente de la inteligencia solar, cuando ya no tienen ningún interés por la inteligencia solar, entonces se condena a sí misma a la destrucción. Ya al sol no le interesa. Tal es el caso de la raza humana que actualmente puebla la faz de la tierra. Se ha vuelto lunar en un 100%. Todo interés solar se ha perdido. Por tal motivo está condenada a la gran catástrofe que ya se avecina. Las religiones confesionales, así como las órdenes secretas, tienen un objetivo, y es servir de vehículo a la inteligencia solar. Tratar de encender el entusiasmo de la raza humana por el sol. Mas vemos que en estos tiempos las religiones han entrado en un político, que todo interés por el sol se ha perdido. No hay duda de que esta raza está condenada a desaparecer. Así pues, en síntesis, me limito a dar esta respuesta clara y precisa. Eso es todo. Se me pregunta también algo sobre el retorno y cuál es la causa por la cual existe el retorno. La respuesta es que el retorno no existiría si el ego no existiera. El retorno tiene un objetivo: permitir a la esencia, a la conciencia, libertarse del ego. Por ese motivo existe el retorno. Si alguien destruyera el ego, la esencia quedaría libre y podría no retornar. Podría fusionarse e integrarse con su real ser, para luego sumergirse entre el gran alaya del universo, entre el seno del espíritu universal de vida, para siempre. O por una temporada, pues ya no ignoramos que existe el sendero breve. En el Egipto se enseñó esta doctrina. Conocí el caso de cierto ciudadano que en vida se propuso destruir el ego. Después de la muerte fue sometido a muchas pruebas. Permaneció sereno ante el huracán del karma, ante las tempestades. No buscó refugio en ninguna parte. Pasó más allá de las simpatías y de las antipatías. Fue capaz de cerrar matrices. Permaneció impasible ante los demonios. El mismo Padre Madre le sometió a pruebas y permaneció sereno. Por último, entró en un reino donde fue instruido, y su divina madre Kundalini le ayudó a eliminar los residuos del ego que todavía existían en él. Mucho más tarde, después de desintegrado el ego, Salma, fusionada con su mónada divina, se sumergió entre el seno del espacio. No quiero decir que se haya librado como maestro. No alcanzó a fabricar los cuerpos del existencial. Únicamente se retiró del escenario cósmico, convertido en un simple Buda elemental. Y eso es todo, quedando con las puertas abiertas por si desea regresar
para trabajar en su autorrealización. Es posible que esa alma regrese después del gran cataclismo, en la futura edad de oro, para ingresar en una escuela de misterios, fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y autorrealizarse. En el México antiguo también muchas almas se metieron por el sendero breve e ingresaron en el Tlalocan, el paraíso de Tlaloc. Aguardan que pase esta edad negra y después del gran cataclismo se reencarnarán para ingresar en alguna escuela de misterio, fabricar sus cuerpos existenciales superiores y autorrealizarse. Algunas otras almas prefieren quedarse simplemente como elementales entre el seno de la gran realidad. Ese es el sendero breve. Mas cuando se tiene un ego hay que estar retornando. Incesante. La naturaleza no tiene mucho interés en que nosotros nos autorrealicemos. La autorrealización íntima de nosotros es contraria a los intereses de la naturaleza. Y por ello, ella dispone de armas tremendas con las cuales puede combatir. Así pues que, mientras se tenga ego hay que retornar. Eso es obvio. Se me pregunta también, ¿por qué existe Dios? Bueno, hay que entender ante todo qué cosa es eso de Dios. Porque si pensamos que Dios es un ser antropomórfico, algo así al estilo del Jehová bíblico, un tirano sentado allá en una silla de ignominia detrás de las nubes, lanzando rayos y centellas contra este triste hormiguero humano, pues francamente eso es absurdo. Ese Dios no es más que un ídolo del intelecto, de la mente. La palabra Dios hay que saberla entender. En el francés es Deus. En el latín es Deus, en el griego es Theo, pero en el sánscrito es Div. Y Div es Deva. Y Devas hay muchos, legión de Devas o legión de ángeles. Deva y Elohim es lo mismo. Los Devas son los Elohim. Así pues, Dios es el ejército de los Elohim, el ejército de la palabra. Eso es lo que se entiende por Dios, un ejército. En el fondo mismo de nuestra conciencia, más allá de lo que normalmente conocemos, tenemos una chispa inmortal, divina, eternal. Ese es Dios. Cuando tal chispa se autorrealice, cuando llegue a la maestría, ingresará en ese ejército de la palabra. Ese es Dios. Pero si me hablan de un Dios allá sentado en un trono de ignominia, lanzando rayos y centellas contra este triste hormiguero humano, eso no es Dios, eso es un ídolo. Distíngase pues entre lo que es la divinidad y lo que es la idolatría, que son diferentes. Pensemos en Dios como en un ejército. Y nosotros podemos entrar en ese ejército si nos autorrealizamos. El ejército del verbo, el ejército de la palabra, el ejército de los creadores o de los cosmocreadores, el ejército de los Elohim. Y a propósito, no está de más recordar a los hermanos que la palabra Elohim es femenina con un plural masculino y significa diosas y dioses. Así está en hebreo. De manera que una religión sin diosas está a mitad del camino del ateísmo materialista, porque se le ha quitado la mitad de la divinidad que es femenina. Toda verdadera religión tiene que tener diosas. Bien entendido, es diosas y dioses. Y el ejército de diosas y dioses es lo que forma, es eso que se llama Dios. Si se pregunta por qué existe, la palabra existir resulta muy accidental. Mas si se me pregunta por qué es,